Ayer éramos críticos porque Bolivia no había conseguido más que un proyecto. Uno lo escucha hablar al ministro Cusicán, que lo escucha hablar a los ministros, tratando de que parezca que es mentira esto, y esta es la realidad. Nos lo muestra muy bien Juan Pablo Suárez del Instituto Cruceño de Estadística, y la verdad es que no es dura la verdad, lo que no tiene remedio, dicen. Dale. A ver, uno hay que tomar en cuenta que hay, digamos, este proyecto que es Gateway, a través de la CAF, digamos, hay unos recursos de más o menos 50.500 millones de dólares, un poco menos de 48.000 euros, 48 mil millones de euros, esto es destinado para Latinoamérica. Pero uno tiene que tomar en cuenta que generalmente este tipo de recursos siempre viene con algún condicionamiento, ¿no? Algunos explícitos y otras veces otros implícitos, digamos, que no están en la letra. Probablemente la Unión Europea condicione estos recursos, diría yo, de manera implícita, a una condena fuerte a Rusia en relación a la guerra con Ucrania, probablemente a un apoyo a un tratado de libre comercio con la Unión Europea, ¿no? Esto de manera implícita, y algunas otras explícitas eh, que deben estar por ahí, pero creo estas dos bastante, digamos, relevantes, ¿no? Otra temática es bueno entender que estas, al ser, digamos, recursos de un organismo multilateral, de una Unión Europea con varios países, están determinados por una agenda, ¿no? Y como vemos, la agenda verde, entre comillas, está muy, entre comillas, de moda. Y obviamente se espera que los países que accedan presenten sus proyectos en relación a esos términos que aquí los anoté: lucha contra el cambio climático, la digitalización, la electromovilidad, el fortalecimiento de la agroindustria, ¿no? Y no hemos visto que haya, digamos, un enfoque fuerte, digamos, en el gobierno nacional en presentar este tipo de proyectos, más que algunos parches, digamos, como por ejemplo la planta de biodiesel, etcétera, pero no son proyectos fuertes, como por ejemplo en Colombia hay un proyecto de, de que el Internet alcance al 85% de la población para el 2026, y por ende fue aprobado, digamos, ¿no? En Bolivia lo único que hay que ha sido aprobado es un proyecto en una especie de estudio de factibilidad en relación a la inversión en, en temáticas de litio, ¿no? Que sabemos que está muy limitado por temas constitucionales, ¿no? No hay mucho, que es una de las razones que se mencionan el por qué, digamos, no se han aprobado proyectos para Bolivia, más que este tema relacionado al litio, que en realidad es una especie de estudios, digamos, para identificar posibles aspectos de inversión, encima ni siquiera está bien desarrollado. Y otra temática que probablemente no se menciona, pero no deja de ser relevante, es la disminución o el mejoramiento de los indicadores económicos, ¿no? Esto no solamente se da en financiamientos, al fin y al cabo no dejan de ser, digamos, eh, bancos, digamos, multilaterales con mucho componente político, pero al fin y al cabo quieren recuperar su plata, ¿no? Y el de mejoramiento de los indicadores y de las calificaciones obviamente dificulta que el país lleguen estos créditos, y no solamente los créditos, sino la inversión extranjera directa, que hemos visto que más bien hay una desinversión en el último tiempo, ¿no? Llama la atención, ¿no?, que Bolivia solo acceda a uno cuando los países vecinos tienen dos, tres, cuatro proyectos financiados por Unión Europea. Claro, como le decía, en gran medida es uno porque no han habido proyectos enfocados, digamos, a el enfoque, valga la redundancia, que tiene este proyecto de la Unión Europea, y de seguro también a situaciones políticas, como le digo, que están implícitas. Probablemente una de ellas es un componente muy fuerte, el que haya una condena fuerte del país hacia Rusia en relación a la guerra con Ucrania, y de seguro también que haya por lo menos cierto grado de apoyo a un TLC, ¿no? Que hace rato que se está trabajando un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, ¿no? Como un primer paso, diría yo, para poder generar un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y gran parte de Sudamérica, ¿no? ¿Cómo queda nuestro país con esta visión o esta postura que tuvo nuestro presidente de pedir socios, no patrones, de pedir respeto, cuando todo el tiempo estamos extendiendo la mano para ver quién nos da dinero y mejorar la situación interna? A ver, en el último tiempo, ¿no? Yo no soy muy amigo de estos organismos multilaterales
de financiamiento, tengo mis opiniones reparadoras sobre ellos porque creo que son una herramienta para que los políticos terminen prestando plata, muchas veces sabiendo que no va a ser bien utilizada, digamos, ¿no? Hablamos de socios no patrones, pero terminamos pidiendo prestado, digamos, permanentemente. Y bueno, la última vez que se mencionó esa frase de socios no patrones, mira cómo acabó el sector de hidrocarburos, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadoso con estos términos porque terminan con muchos componentes políticos. Y el componente político al final, en general, no siempre, pero en general es enemigo de los técnicos, ¿no? Yo no entiendo cuál es la beligerancia, ¿no? De ir a una cumbre y empezar con ese grado, digamos, de antagonismo, ¿no? Al final, a ver, los países que están teniendo éxito son quienes llevan relaciones, digamos, con la mayoría de los países, relaciones cordiales en la medida de lo posible. Incluso la China, digamos, lleva relaciones en la medida de lo posible relativamente cordiales con Europa, con Sudamérica, con Latinoamérica. Y bueno, fuera de que hubo una crispación política desde la era Trump, no deja de ser el primer socio comercial de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ya digamos, este tipo de berrinche creo que están desfasados, ¿no? Ahora la situación y la dinámica del mundo es otra, ¿no? Y como no tenemos proyectos, no tenemos plata, no vamos a tener quien nos ayude y estas cosas, por lo menos vámonos con la esperancita. Don Jaime Hernández dice que hay buenas perspectivas para la campaña de invierno. Si a esto le sumamos ojalá que no siga el bombardeo ruso sobre Ucrania en Odessa, que va a impedir que salgan las cosechas ucranianas y todas estas cosas, puede subir el precio de los alimentos. Por supuesto que nos convendría a nosotros porque cotizamos en bolsa, pero no es una buena cosa. Igual, la posibilidad está ahí, más allá de que hay una buena perspectiva de las campañas. Dale. Bueno, esta campaña de invierno, precisamente han habido mejores condiciones climáticas comparadas con las que se dieron los últimos 2 años, que se caracterizaron principalmente por condiciones de extrema sequía, heladas, que ocasionaron pérdidas cuantiosas en términos productivos, tanto en la campaña de invierno 2021 y 2022. 2023, a pesar de los problemas de inundaciones que hubieron, sin embargo, estimamos nosotros que vamos a tener una mejor producción de cultivos de rotación que se hacen con la soya de verano. Nos referimos a el tema de la producción de sorgo, de trigo, de girasol, de maíz, de chía. Son más de 850.000 hectáreas que están sembradas con estos cultivos y estimamos nosotros llegar a tener una producción cercana a 1,6 millones de toneladas de granos. Esto demuestra claramente el aporte que hace el productor soyero con la producción de otros alimentos estratégicos, como viene a ser los que hemos señalado. De la producción de estos granos va a salir el abastecimiento en el mercado interno para otras cadenas alimenticias que son importantes, como es el caso de la cadena avícola, porcina, lechera, ganadera, que requieren precisamente de los granos de maíz y de sorgo principalmente para poder continuar con su actividad productiva. En maíz y en sorgo, que es lo que en su momento se ha tenido dificultades, el maíz principalmente, ¿se llega más o menos a cubrir la demanda o cómo está en relación a lo que sucedió el año pasado? Bueno, en el cultivo que tenemos un aumento importante en superficie de siembras, como también en producción, va a ser en el sorgo, ¿no? Son aproximadamente 500.000 hectáreas de sorgo que están sembradas y nosotros estimamos que de ahí mínimamente vamos a tener una producción de 1,2 millones de toneladas, que en todo caso va a garantizar el abastecimiento del mercado interno y va a generar excedentes. Y es por eso que estamos iniciando las gestiones para solicitarle al gobierno que libere la exportación de sorgo
porque consideramos que es importante que los productores tengan seguridad de acceso a los mercados, sea interno o externo, porque de lo contrario se va a tener un efecto perjudicial de disminución de precios y eso va a puede desincentivar la producción de sorgo en la siguiente campaña. En el caso del maíz, lamentablemente es un cultivo que cada año gradualmente viene disminuyendo su área de siembra y por tanto viene también disminuyendo su producción y no se garantiza con la producción actual el abastecimiento del mercado interno y se tiene una dependencia del ingreso de maíz que proviene principalmente de la Argentina y que ingresa vía contrabando. Y no puede ingresar de una forma legal porque la producción tanto de Brasil como de Argentina es un maíz transgénico que no está autorizado para producir y comercializar en el país. Por eso es que entra de una forma ilegal a través del contrabando y haciendo una competencia desleal al productor boliviano. ¿Este es el grano mayor de motivación, ingeniero, hasta el momento, digamos, el maíz? Bueno, en el tema del maíz es donde más se siente el rezago tecnológico que hay por la falta de acceso a la biotecnología. Estamos con híbridos de hace muchos años que normalmente venían de países vecinos donde eran producidos, pero que no están siendo renovados en nuevos materiales genéticos porque en estos otros países toda la genética está siendo desarrollada para maíces transgénicos y eso lamentablemente el productor boliviano no puede tener acceso. No puede usar esta tecnología para combatir, por ejemplo, el ataque del gusano cogollero, que es una plaga que ocasiona grandes pérdidas a los productores y que lamentablemente debido a eso, a que no lo pueden controlar, es que se sienten desincentivados para seguir produciendo maíz. Cuando se habla de las grandes expectativas que tienen los productores, otro de los granos que resalta, digamos, es el tema del trigo. ¿Cómo estamos viviendo actualmente, licenciado? Bueno, en el cultivo de trigo, la estimación de siembra que tenemos nosotros es de 95.000 hectáreas, que es muy inferior a la que preveíamos inicialmente de llegar a unas 115.000 hectáreas, como venía ocurriendo en los últimos años. Hay una disminución en la superficie debido precisamente a los problemas de sequía que han tenido los productores trigueros los anteriores años y que eso les ha generado pérdidas cuantiosas. El invierno anterior, el rendimiento promedio ha sido de 800 kilos por hectárea, uno de los rendimientos más bajos de los últimos 20 años. Es por eso que el año pasado, ya en septiembre, nosotros como ANAPO hemos presentado toda la documentación técnica y legal al Ministerio de Medio Ambiente para avanzar en la aprobación del trigo transgénico HB4 tolerante a sequía, porque creemos que es una tecnología que si logramos que se apruebe y se desarrolle en genética, puede generar un impacto importante para poder aumentar la superficie de siembra, aumentar la producción y tener una menor dependencia del trigo argentino que ingresa ya sea importado o vía el contrabando. ¿Qué cantidad de productores son los que le están poniendo el hombro? Bueno, en la cadena oleaginosa, donde el cultivo de soya es el principal, son más de 14.000 unidades productivas que en la campaña de verano se dedican a la producción precisamente de soya. Pero son estas mismas 14.000 unidades productivas que en la campaña de invierno, dentro de un manejo sustentable de su sistema de producción, también producen sorgo, trigo, girasol, maíz y chía, haciendo un aporte fundamental con una producción anual de cerca de 5 millones de toneladas de granos en estas ambas campañas. Hace más de 30 años que Chocolate se unió a la leche y formaron un clásico para nuestras vidas.
¿Quién no ha tomado un chocolate delicioso? Es por eso que ahora lanzaron una nueva campaña, juntando dos clásicos de nuestra infancia como el rock y las series animadas. ¿Qué estás esperando para ver la nueva publicidad de Chocolate? Te va a encantar, y más si la acompañas de tu chocolate listo para tomar a toda hora. Será el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada